La encomienda de parte de Dios de hablar de la serie de Efesios. ¿Por qué? Yo le decía al Señor, bueno, ¿por qué tanta insistencia? Es un libro que a mí me gusta mucho, pero ¿por qué tanta insistencia sobre el libro de Efesios? Pues porque en el libro de Efesios Dios nos habla en el capítulo 1 de la importancia de la conversión, de cuando nosotros recibimos a Jesús, todo lo que pasa en el mundo físico y en el mundo espiritual. En el capítulo 2 vemos cómo nosotros ya cuando entramos a ser parte de la familia de Dios, cómo tenemos que irnos formando, cómo tenemos que ir dejando de ser niños. Y en el capítulo 3 y 4 vamos a ver algo muy importante, cómo Dios nos pide que nos comportemos. Pablo en las cartas de Éfeso nos enseña que la ciudad de Éfeso era una ciudad muy grande, era una ciudad realmente muy grande, llena de gente, idólatra. Ahí adoraban todos los dioses griegos, todos los dioses romanos, era realmente una ciudad idólatra. Y en la infinita misericordia de Dios fueron alcanzados convirtiéndose a Cristo Jesús y dejando todos sus ídolos atrás. Pero no solamente se trata de dejar los ídolos atrás, sino de permanecer en la palabra de Dios, actuar como verdaderos hijos. Y el objetivo es que aprendamos cómo Dios nos da instrucciones precisas en su palabra. Cuando nosotros abrimos la Biblia, amados, la Biblia es escrita por el Espíritu Santo, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios plasmada ahí, que nos da instrucción, nos da revelación, nos da guía y nos llena de sabiduría también. Y me voy a ir un poquito rápido porque tenemos Santa Cena. Y la idea, amados, es que el Evangelio afecte nuestras vidas en todos los aspectos, en nuestro aspecto personal, en nuestro aspecto familiar, con los vecinos, en nuestro trabajo, que realmente el Evangelio afecte nuestra vida. Pero ¿cómo la afecta? La afecta de una manera positiva, la afecta de una manera que nosotros podemos ser mejores personas con nosotros, con nuestra familia, con los vecinos, en nuestro trabajo, y podemos tener una vida plena. Amén. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él tome el control de este tiempo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos esta palabra que tú has revelado a tus hijos, Señor. Padre, este estudio que tú has querido que estemos llevando semana tras semana, Padre. Hoy has puesto, Señor, los capítulos 3 y 4 para que los podamos llevar a cabo en nuestras vidas, Señor, de una manera correcta, diligente, Señor, pronta y expedita. Pon un carbón encendido en mis labios, Señor, y que no sea mi espíritu, que no sean mis emociones, que no sea lo que yo quiera decir, Señor, sino lo que tú tengas que decir a cada uno de tus hijos en esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque inclinas tu oído, escuchas nuestras oraciones, Señor, y te place visitarnos, Padre Santo, en este lugar, porque tu Espíritu Santo de continuo está con nosotros y podemos adorarte libremente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, veíamos en el capítulo 1 cómo Pablo describe una vida perfecta en un poema hermoso al estilo judío. También nos enseña la importancia de la adoración, porque Pablo nos enseña en la primera carta a los Efesios y empieza a adorar a Dios, empieza a alabarlo. Y ahorita que decíamos santo, 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 esa es una manera de adorar a Dios. Usted puede adorar a Dios en su casa y está bien, porque tiene que hacerlo,
porque usted tiene que estar conectado con la fuente de poder. Así como se les carga el teléfono y desesperadamente va a buscar dónde enchufarlo, así también tiene que hacerlo con su vida espiritual. Así también. Entonces, cuando sienta que me está entrando desánimo, estoy apachurrado, vaya y conéctese a la fuente. No tendría por qué estar desconectado, pero bueno, Dios sabe que somos humanos, ¿verdad? Conéctese inmediatamente a la fuente. Y vemos en el capítulo 12 de Génesis, no lo voy a leer porque es algo largo, solamente voy a parafrasearlo, donde Dios habla a Abraham, me atoré aquí, donde Dios le dice a Abraham que va a llenarlo de hijos, y le dice: así como las estrellas del cielo y así como la arena del mar, te voy a dar hijos, ¿no? Pero en Efesios vemos cómo esa palabra se cumple cuando nosotros como gentiles, no judíos, somos llamados a ser hijos de Dios. Entonces hemos estado viendo cómo Dios nos va llevando en el entendimiento de la importancia de venir a los pies de Cristo. También nos habla en el capítulo 2 sobre las 3 personas de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso también nos lo habla el capítulo 2 de Hechos. Y bueno, si usted se perdió las tres predicaciones anteriores sobre el libro de los Hechos, yo lo invito a que se inscriba en el YouTube, que le dé clic a suscribirse y clic a la campanita para que le salgan las notificaciones de todas las predicaciones que se están subiendo. Sería bueno que diera un recorrido al libro de los Efesios para que cada vez pueda tener más entendimiento, por si acaso se los perdió. Y vamos a Efesios 3, versículos 4 y 5. Y dice: cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Versículo 5. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Muchas veces nos podemos preguntar si antes de Cristo las personas tenían conocimiento, sabían que iba a venir el Mesías, porque es una profecía que está en las Escrituras desde los primeros libros. Esto estaba en el plan de Dios. Si usted pensó que cuando crucificaron a Cristo se le había salido de control a Dios, Dios ya lo tenía establecido. Dios tenía establecido el Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo, desde la caída de Satanás. Dios ya sabía que ese momento iba a llegar. Por eso muchas veces escuchamos cómo Judas tenía que entregarlo para que se cumpliera la profecía. No es algo que se le haya salido del control a Dios, era algo que ya está establecido. Y ese plan y ese misterio le es revelado a Pablo por medio del Espíritu Santo, para que esta familia de humanos pueda ser acercada a los pies de Cristo y restaurados. El plan inicial de Dios era tener una familia tan grande, tan grande, tan grande, de hijos humanos restaurados, maduros. Y ese es a donde nos quiere llevar el día de hoy Dios mediante las cartas de Pablo, a ser hijos maduros, porque ese es el plan de Dios, esa es la promesa divina de Dios. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Y dice la Escritura que cuando Dios envíe a su Hijo de nuevo es cuando todo va a estar ensamblado. Y ahorita vamos a ver el versículo que nos habla de esto. Efesios 3:6 dice: y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo
y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. La gracia de Dios dada a cada uno de nosotros es una fuerza que debe de estimularnos, es una fuerza que debe de levantarnos. ¿Por qué? Porque fluye la vida de Cristo en nosotros por medio del Espíritu de Dios para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cada vez que usted se sienta desanimado, recuerde que el fluir de Cristo Jesús está en usted por medio del Espíritu Santo. Amén. Efesios 3, 10 y 11 nos dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, versículo 11, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia es el plan eterno de Dios. Tú y yo formamos parte de un plan eterno desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para demostrarles a aquellos malcriados que un día se rebelaron en contra de Dios toda su sabiduría. Así que cuando tú adoras a Dios, cuando tú estás alineado a Dios, con tu actitud, con tu actuar, con tu hablar, con tu pensar, estás diciéndole a las potestades, a los gobernadores, estás diciéndole al mundo espiritual de quién eres. Porque aquí lo hemos dicho una y otra vez, hay dos fuerzas espirituales, las dos son poderosas, pero Dios es más poderoso. Dios fue el que creó a Luzbel, al ángel que se encargaba de la alabanza en el cielo. Dios lo creó, por lo tanto no está al mismo nivel. Así que no podemos darle el poder que no tiene. Cuando estamos pasando una tribulación o cuando estamos pasando una situación, deje de darle crédito al diablo. Deje de darle crédito al diablo. Cuando usted pase una prueba, levante las manos y diga: gloria a ti, Señor, porque esta prueba me va a hacer mejor, porque esta prueba me va a llevar a otro nivel. Deje de decir: tengo muchas luchas, el diablo no me deja, porque a veces ni el diablo voltea a vernos. Y nosotros mismos somos aquellos que estamos batallando con nuestras mismas situaciones, con nuestros mismos pensamientos. No le dé crédito al diablo porque no están al mismo nivel. Sí tiene poder, pero el poder entra por aquí y está en usted si lo baja al corazón o simplemente lo espanta como una mosca, como un moyote. Así es. Dios es todopoderoso. Concéntrese en el poder de Dios. Concéntrese en lo que Dios puede hacer en sus vidas y así cumplirá lo que dice Efesios en el versículo 10, que es para que los gobernadores, las potestades, los principados se den cuenta de quién es usted. ¿Por qué? Porque usted está dentro del propósito eterno de Dios. El que usted está aquí sentado en esta mañana estaba escrito en el libro que lleva su nombre, para que usted aprenda una y otra vez lo que Dios quiere para su vida. Amén. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 y 12. A mí me gusta mucho este versículo y yo espero que usted lo entienda como Dios me lo ha revelado. Dice: ellos lo vencieron con la sangre del Cordero y por el mensaje del que dieron testimonio, pues teniendo en poco sus vidas, no evitaron la muerte. ¿Qué significa? Que nosotros damos testimonio por la sangre de Cristo Jesús, por lo que estamos cubiertos, por las vestiduras que estamos cubiertos. Entonces, si nosotros somos de Cristo Jesús, tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que ser embajadores de su reino, tenemos que comportarnos como sus hijos. ¿Sí? No, nos dice el pastor Pedro una y otra vez, no podemos venir muy bonitos, muy bañados el domingo y entre semana somos otros. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque aquí dice que tenemos que dar testimonio al mundo espiritual.
Tenemos que dar testimonio de quién somos al mundo espiritual y claro que aquellos que no conocen al Señor. ¿Cuántas veces usted ha conocido gente que ha sido cristiano de mucho tiempo y usted ni cuenta se había dado por el testimonio que da? ¿Usted se puede imaginar cómo se siente Dios? Es como un hijo malcriado, ¿no? Dios también se duele de que sus hijos no acaben de entender en su cabeza y en su corazón lo importante que es que demos testimonio, que no abramos puertas, que no le demos legalidad al enemigo. Entonces, nosotros, Pacto Vivo, vamos a vencer con la sangre del Cordero y vamos a dar el testimonio de vida que Dios merece que demos. ¿Por qué? Porque Él nos entregó a su Hijo, porque Él nos ama tanto, tanto, que también nosotros podemos dar algo de lo mejor de nosotros. Amén. El versículo 12 de Efesios dice: regocíjense, oh cielos, regocíjense, habitantes de los cielos, pero pobres de ustedes, habitantes de la tierra y del mar. No, no es cierto, es el versículo 12 de Apocalipsis, perdónenme por favor. Regocíjense, oh cielos, regocíjense, habitantes de los cielos, pero pobres de ustedes, habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado rabiando de furia por el poco tiempo que le queda. Out. Está tremendo, ¿no? Si yo no doy testimonio de quién soy, entonces dice Juan, porque es Juan el que escribe Apocalipsis, no Juan el Bautista, pero es Juan quien lo escribe y dice: pobres de ustedes, aquellos que no están en Cristo, porque el diablo baja furioso. ¿A qué? ¿A qué viene Satanás? A matar, a robar y a destruir. A eso baja furioso porque le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo y quiere llevarse los más posibles al infierno. Efesios 3, versículos 16 al 19 dice Pablo: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu, por medio de su Santo Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. La fe es muy importante. A medida que cada uno de nosotros confiemos más en Cristo Jesús, dice aquí que Él nos va a dar fortaleza. Así que como el pastor nos decía, usted no puede ir al gimnasio y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estarlo declarando, si no está en Cristo Jesús. La fuerza, la fortaleza viene de Dios. ¿Para qué? Para resistir los embates del diablo. Y así Dios le da fuerzas para levantar esas pesas, pues aleluya, ¿verdad? Qué bueno, porque no nos quedamos en ridículo. Pero la fortaleza es para resistir al día malo, a resistir al diablo. Porque recordemos que viene a matar, destruir y a robar. A robar todos los diseños que Dios tiene para nosotros. Amén. Y dice el versículo 17 de Efesios: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él y echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. 18. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. ¿Qué es tener fortaleza en el espíritu? Tener pensamientos, sentimientos, propósitos puestos cada vez bajo la influencia
la dirección del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda manifestar su poder, su fuerza, su amor mediante nosotros a todas las personas. Tú y yo somos un instrumento en las manos de Dios, pero necesitamos dejar usarnos. ¿Y cómo nos vamos a dejar usar? Bueno, pues que todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra actitud esté sujeta al Espíritu Santo. Pregúntele al Espíritu Santo, ¿qué necesito hacer? ¿Qué puedo hacer? A veces escucho cristianos que desechan a otras personas solamente porque no quieren hacer o no quieren convertirse a Cristo cuando ellos deciden que así sea. Amado, es una labor del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es orar por esa persona que aún no tiene el entendimiento. Dios tuvo misericordia un día para abrirnos el entendimiento y romper los velos que no nos dejaban escuchar ni ver la razón del Evangelio. Y hay personas que caen en pecado, eso lo hablaba el pastor a las 9. Hay personas que caen en pecado, hay personas que hacen cosas que no deben de hacer, pero no podemos desecharlas. Tenemos que restaurarlas, tenemos que ser una iglesia que restaura, no que señala, no que desecha, no que corre. Tenemos que ser una iglesia que restaura. Y si vemos a alguien que cayó en pecado, pues hay que orar y hay que llevarlo a ese entendimiento. Y si no quiere, podemos soltarlo físicamente, pero nunca lo suelte en oración, nunca, porque va a llegar el momento y va a llegar el día. Acuérdese lo que dice el Salmo 139. Jehová tiene un libro que escribió de usted y de esa persona antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, su propósito se va a cumplir a pesar de cada uno de nosotros. Amén. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Bueno, yo tengo 4 propósitos aquí. Que usted y yo podamos disfrutar de la presencia de Cristo en nuestros corazones. El propósito de estar alineados, el propósito de entender el amor, la sabiduría de Dios en nosotros es que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Cristo aquí adentro. Sabemos que Dios está sentado en su trono, que Jesús ha sido sentado enseguida de Él para reinar, que todas las cosas están puestas bajo sus pies. Sin embargo, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, le damos permiso al Espíritu Santo que empiece a operar en nuestra vida. ¿Y dónde está Jesús? Está sentado en el trono a la derecha del Padre. Por eso dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu Santo con fuego y poder a ejecutar aquello que Dios Padre ya dijo desde antes de la fundación del mundo. Otro propósito es que sinceramente tú y yo amemos a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo y a nuestros semejantes. Yo doy gracias a Dios porque en esta congregación no hay situaciones de esa hermana me cae mal, uy, ese hermano, ¿por qué no le dicen algo? De veras, yo doy gracias a Dios porque Dios ha puesto una misericordia en cada uno de nosotros, porque no señalamos, sino inmediatamente entramos en justicia y pedimos perdón. Porque no porque sean los hijos de los pastores los vamos a dejar que hagan lo que les dé la gana. Así, con el mismo amor que corregimos a nuestros hijos, corregimos a cada uno de los hijos de Dios puestos en esta casa. Y en vez de desecharlos, los abrazamos. Porque eso es, ¿qué hubiera hecho Jesús? Usted pregúntese, ¿qué hubiera hecho Jesús? Si la mujer que fue hallada en el acto del adulterio, Jesús dijo, ¿quién te acusa? Y la abraza con su manto, se quita su manto porque ella la sacan de esa casa desnuda. En la película se ve que va enrollada en una sábana, pero vaya usted a saber si había sábanas en aquel entonces. Entonces la echan desnuda delante de Jesús y Jesús
no quiere humillarla y no voltea a verla. Sin embargo, se quita su capa y la cubre. ¿Qué está haciendo Jesús? Cubriendo el pecado de esa mujer. Hasta ese momento ella era una pecadora, pero ve el amor con el cual Jesús la cubre, y ante el amor nadie puede resistirse. Ante el amor no hay nada que se resista. Por eso nosotros necesitamos reflejar el amor de Cristo en nosotros y amar a aquellos que se equivocan, aquellos que nos ofenden, aquellos que hacen cosas indebidas. Hay que amarlos y hay que orar para que el Espíritu de Dios los redarguya y entre Jesús en su corazón. Amén. Y vemos muchísimas cosas más aquí en Efesios, pero nos vamos a brincar hasta el capítulo 4. ¿Por qué? Porque Dios hará por todos sus hijos, no solo aquello de lo que le pedimos, no solo aquello que tú estás pidiendo en oración, es que Dios te va a dar, sino te va a dar muchísimo más de lo que tú estás pidiendo, aún más de lo que te puedes imaginar. Pero esta promesa depende de la medida en que la presencia de Dios, su poder y su gracia esté en ti. La unidad, amados, la unidad ya la hizo Jesús. Nosotros no tenemos que construir una unidad. Nuestra responsabilidad es mantenernos unidos. Nuestra responsabilidad es no permitir que el enemigo venga, meta su mano con algún pecado y saque a alguno de ustedes, a alguno de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, mantenernos unidos. Hablamos mucho de la unidad en el cuerpo de Cristo. Hablamos mucho de que tenemos que trabajar todos en el mismo objetivo y vemos a los pastores agarrados del chongo por las ovejas. Las ovejas son de Cristo y se nos han dado a los pastores para que nosotras podamos pastorearlos, podamos guiarlos y podamos amarlos y podamos cubrirlos con nuestras oraciones. Para eso es que ustedes fueron puestos, plantados en esta tierra, para poder ser guiados, dirigidos y enviados en su momento. Amén. La unidad es de Jesús. Él la hizo, Él la inventó. Nosotros, siendo fieles a su palabra y fieles a la verdad, nos mantenemos unidos. Y cuando yo veía esta porción de la escritura que ahorita vamos a leer, yo pensaba en una película que no me acuerdo qué vi, cómo se llama. No me acuerdo porque yo la verdad es que rebrujo todas las películas. El pastor les puede dar fe de eso. Y estábamos viendo una película y le digo, esa ya la vimos hace muchos años. Y luego me dice, claro que no, se acaba de salir, es nueva. Y llega nuestra hija la mayor y dice, esa ya la vimos hace muchos años. Y luego voltea el pastor, no, acaba de salir, es nueva. Bueno, pues yo ya me sabía el final y ese era el final. No me pregunte cómo, pero yo ya la había visto. Y me acordaba de una película que no sé cuál es, no le puedo decir cuál es, pero es de esas películas que salen muy apocalípticas donde las personas que quedan vivas tienen que mantenerse unidas y tienen que trabajar todos coordinadamente para que no sean arrebatados por las fuerzas que están allá afuera. Creo que se llama La Caja o algo así, The Box, papá. Y se meten en un carro y todos tienen que estar con sus sentidos alertas porque tienen que llevar las ventanas del carro tapadas. Y no me haga mucho caso porque lo va a rebujar como 2 o 3 películas. El asunto es que ellos tienen que mantenerse unidos y hacen todo lo posible y hasta lo imposible porque nadie entre en ese círculo. Y si se encuentran a otro humano por ahí extraviado en alguna parte, inmediatamente lo abrazan y lo agarran y lo traen y le empiezan a decir las reglas que tienen ellos para sobrevivir, porque realmente nadie ve lo que pasa allá afuera, nadie ve las fuerzas oscuras que están afuera acechándolos y ellos tienen que subirse en un automóvil y
por el GPS llegar hasta Walmart. ¿Sí? Y llegan a Walmart, porque creo que tampoco tienen que hacer ruido. Llegan a Walmart y se tapan los ojos y tienen que ir tocando y traer medicinas, víveres y todo lo que necesitan. Nosotros somos igual, amados. Nosotros somos igual, tenemos que cuidarnos, tenemos que mantenernos unidos, tenemos que orar los unos por los otros. Porque en el mundo espiritual existen fuerzas, hay un versículo que dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. ¿Dónde anda? ¿A poco está debajo de la tierra? Sí, dice que es el príncipe de la potestad del aire. Está en el aire, ¿sí? Pero como Él no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni es todopoderoso, pues tiene muchos allegados que andan soplándonos cositas en el oído para que tengamos pensamientos inadecuados, lo bajemos a nuestro corazón, se convierte en una actitud y luego tengamos esa acción en nuestra vida. Tenemos que estar unidos en oración, cumpliendo las reglas que vienen en la palabra de Dios. Si Dios nos dice, manténgase libre de pecado, pues vamos a luchar todos juntos. Oiga, hermano, fíjese que me siento mal porque volví a recaer. Estoy cayendo en esto que había dejado hace mucho tiempo. ¿Y qué tienen que hacer los hermanos? Abrazarlo y empezar a orar por él, empezar a interceder por él. No tienen que decir, fúchila, guácala, quién sabe qué pecado traerá este hombre. Hágase para allá, hasta que no se limpie con hisopo, viene a la iglesia. No, tenemos que restaurar, pero tenemos que mantenernos unidos. Es nuestra responsabilidad mantenernos unidos. Y Efesios 5, versículos 5 al 8 dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Fíjese qué bonito dice aquí. Dice que está sobre todos, en todos, o sea que adentro, y vive por medio de todos nosotros. Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es que podamos escudriñar su palabra de tal manera que nos dé sentido y podamos entender por qué pasamos ciertas pruebas, ciertas cosas, para llevarnos al punto donde Él esté cada vez más en nosotros y nosotros en Él. Como veíamos al inicio de la pandemia, ¿verdad? Todo el mundo empezó a recitar como loco el Salmo 91, pero las letras chiquitas eran: para que el Señor nos libre de toda plaga, necesitamos morar bajo su sombra, vivir en su casa espiritual bajo sus reglas, no bajo mis reglas, no bajo mis reglas, bajo sus reglas. Versículo 7 dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Esa multitud de cautivos, amados, son todos los que se murieron antes de la venida de Cristo. Porque antes de la venida de Cristo, pues todos iban al mismo lugar. Hasta que vino Jesús, dice que se llevó a una multitud de cautivos. El Señor Jesucristo es la autoridad suprema puesta por Dios. Nos acercamos a Dios Padre y le llamamos Abba Padre por medio de Cristo. No existe otro mediador, no existe otro intercesor, solamente Jesucristo es el autorizado en la palabra de Dios para interceder por usted, por mí, por cada uno de nosotros y a cada uno de aquellos que son parte de su creación.
no hay nadie más. No tenemos dioses ajenos, solamente es una sola fe. Y dice Jesucristo, dice la Escritura, Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Es el que la inventó y el que la consumó en la muerte en la cruz del Calvario. Y esa fe cuando Él resucitó. Por eso es que nosotros recibimos a Jesús por fe. Y todo lo que pasa en el mundo espiritual lo tomamos por fe. La fe de Cristo Jesús. Amén. Y en este capítulo vemos cómo Pablo insiste y insiste sobre la unidad y sobre la madurez espiritual. Y dice la Escritura, no siendo niños que aceptan todo viento de enseñanza, sino al contrario, teniendo el conocimiento de la verdad y rechazando toda falsa enseñanza, sosteniendo y expresando la verdad revelada en las Escrituras, para que nosotros podamos vivir una verdadera justicia y santidad. Y yo quiero que diga esta mañana, ya no seremos como niños. Vamos, dígalo, ya no seremos como niños. Ya no vamos a ser niños, sino vamos a ser cristianos maduros en el nombre de Jesús. Porque la madurez espiritual, ¿a dónde nos lleva? Mire, la inmadurez nos lleva a estar inestables, fácilmente engañados por falsas doctrinas, susceptibles a teatralidades absurdas y astutas, insuficientes en su comprensión a la verdad bíblica y a la fidelidad a ella. ¿Por qué dice teatralidades? Está difícil la palabra. Teatralidades absurdas. Cuando vemos a un niño chiquito, estamos hablando de un bebito, y hace un berrinche, se avienta unos teatros, guau, que está uno en el súper y dice uno, ¿digo que es mío o me hago como que quién sabe de quién será? ¿Verdad? Cuando nosotros somos inmaduros, amados, cualquier cosa se nos hace así como que súper extrema. Y hacemos unos panchotes de veras a estas alturas del partido. Ay, es que me sacó la lengua. Y nada, que la hermana se había quemado con el burrito ahorita a media mañana y o se enchiló y iba pasando la otra y me sacó la lengua. ¿Sí me explico? Y hacía un pancho así mega grande. La inmadurez, amados, nos lleva a no entender, a concentrarnos solamente en nosotros mismos, en nuestro ego, en nuestra soberbia. Yo soy el centro. Así es un niño inmaduro. El amor infantil, desde el punto de vista de la psicología, es precisamente el ego, el yo. Mi mamá es mía y pobres mis hermanos, porque mi mamá es mía. Y mi papá, pues también. Y pobres de los demás. Así es el amor infantil, así es el amor egoísta. Entonces, nosotros hoy vamos a dejar de ser niños y ya no vamos a hacer ningún pancho cuando la hermana nos saque la lengua. Yo hace muchos años, cuando estudié psicología, es mi segunda carrera, cuando yo estudié psicología aprendí que nada es personal. Yo me sentía por todo. Yo vivía sentada en la silla de la victimización, con florecitas y todo. Estaba muy adornada la silla de la victimización. Es soberbia. Cuando uno está sentado en la silla de la victimización es soberbia, porque está concentrado en el yo. Y en ese entonces yo aprendí que nada es personal. Si una hermana te agrede, te dice algo, es porque así está su corazón. Un corazón lastimado, se los he dicho muchas veces, no puede dar otra cosa nada más que esa posición, esa situación. Un corazón lastimado hiere. Un corazón sano, sana, restaura. Así que si una hermana o un hermano lo agrede, amado, no se lo tome personal. Es desde el punto de vista de esa persona, es desde su óptica como actúa. Y todo aquello que le digan, lléveselo delante del Señor.
No se quede con nada, no se guarde las cosas. ¿Por qué? Porque entonces no estamos expresando la verdad del evangelio. Porque no dice el Señor que nos amemos los unos a los otros a pesar de las cosas. Perdone rápido, sea pronto para perdonar, rápidamente diga: Señor, decido perdonar. Cuando mi mamá vivía, mi mamá se encargaba todos los días de llamarme varias veces al día. Y bueno, yo doy gracias a Dios porque ya no me acuerdo de todas las cosas que me decía, pero realmente cuando yo colgaba el teléfono, yo iba llorando y colgaba el teléfono, y a veces me tenía que parar porque siempre me hablaba a la misma hora cuando iba saliendo del trabajo más cansada. Y me hablaba para decirme todo lo que había en su corazón, desde su amargura, porque mi mamá permitió que entrara amargura a su corazón y era de la manera en la que nos trataba. Y yo colgaba con ella el teléfono y empezaba, a veces llorando, a veces gritando, y le decía: te perdono en el nombre de Jesús. No permitía que nada de las palabras que ella me dijera se metieran aquí adentro. Ya había habido muchos años desde que yo era niña que viví su rechazo y ya no quería más. Entonces tomé la decisión de entrar rápido en justicia y que esas palabras no me calaran más de lo que ya me habían calado. Y yo gritaba desesperadamente: mamá, te perdono en el nombre de Jesús. Mamá, te perdono. Y créame que es algo bien duro, es algo bien difícil. Pero si podemos perdonar a una persona que amamos, podemos lograr muchas cosas. ¿Por qué? Porque Satanás no va a usar a alguien a quien tú no ames. Satanás no va a usar a alguien que no sea importante para ti. Si te saca la lengua a alguien en la calle, pues te importa muy poquito. Pero si te saca la lengua a alguien que te importa o alguien a quien tú conoces, te va a doler. No permitas que eso suceda, no permitas que el enemigo entre por eso. Ya no seremos inmaduros espirituales, porque la inmadurez espiritual implica no expresar la verdad con amor. O sea que si soy maduro espiritual, voy a expresar la verdad del evangelio con amor, eficazmente, dejando que el Espíritu Santo trabaje en mí y trabaje en las personas que están alrededor. El Espíritu Santo es quien va a convencer a una persona de su necesidad de acercarse a Dios. Usted no pelee con nadie. No se pelee ni en el Facebook, ni entre en discusiones de teología, ni escatología, ni nada. Usted sea ejemplo, usted sea un reflejo del amor de Cristo en todo momento. No pelee, simplemente deje que el Espíritu Santo haga su trabajo. Y ya para ir cerrando, porque tenemos Santa Cena, Efesios 4 del 22 al 29 dice: Pacto vivo, ponga atención, deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu Santo los renueve en sus pensamientos y actitudes. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo.
que todo lo que digan sea bueno y sea útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Yo sé que aquí no pasa, pero usted debe de saber que las palabras groseras, o sea, las majaderías, no son un lenguaje que venga de Dios. A Dios no le gustan las palabras las personas que dicen maledicencias. Y como Dios no nos desecha, nos da la oportunidad que corrijamos nuestro lenguaje. Yo vengo de una familia, mi abuela era española y ellos pues hablan muy floridamente. O sea, de 10 palabras que decían, 11 eran majaderías. Y mi papá me decía que yo tenía boca de carretonera. ¿Cómo estaría la cosa? A mi papá no decía ninguna majadería, pero mi mamá y mi abuela y bueno, todo, no, era un folclore aquello. Y mi esposo jamás en la vida ha dicho una majadería. Entonces imagínense, yo estaba presionada por muchas partes. Y un día mi papá me dijo, yo te voy a retar a que tengas un lenguaje diferente. Te voy a retar a que pienses lo que dices, porque hablas con el estómago. El día que tú te decidas a tener un lenguaje a tu nivel, ese día vas a volver a hablar conmigo. Híjole, usted no sabe cómo me amaba yo a mi papá. Y empecé a entender lo que estaba leyendo. A mí me gusta mucho leer. Y empecé a hablar conforme lo que yo estaba leyendo. Empecé a alimentarme de palabras. Entonces, ya para decir una cosa tenía que encontrar el término correcto, no decir como mucha gente le dice a la misma cosa. ¿Sí me explico? Entonces, tuve que empezar a alimentar mi lenguaje. Usted tiene que hacer lo mismo. Tiene que traer más palabras a su lenguaje. ¿Para qué? Para que no tengamos un lenguaje del infierno. Yo sé que esto les puede chocar en la cabeza, pero aquí dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y sea útil, a fin de que sus palabras resulten un estímulo para quienes los oigan. Mire, yo a veces oigo a mis hijos que se pelean y se dicen tontos. Y yo brinco como campamocha. No le digas así a tu hermano. Porque la escritura habla que no le digas fatuo, que no le digas tonto, porque eso es una ofensa. Si tú le dices a tu hermano tonto o tonta, estás ofendiendo a Dios, porque es parte de su creación, es su hijo también. Ni siquiera tontos nos podemos decir. Entonces, cada vez que quiera decirle a alguien, échele una bendición. Ay, hijo de Jesucristo. Aunque sea, pero todo lo contrario. Profetícele. ¿Sí? No hable cosas que no son. En México tenemos esa costumbre, ¿no? De hablar a puras majaderías y de dar cariños a punta de groserías. Y la verdad es que no podemos hacerlo así. Comentábamos en el diplomado el día de ayer que tendemos a decir, ay, igualito a tu papá, mira nomás cómo eres, ay, mira, puras cosas negativas. Pues profetícele. Híjole, qué bonito hablas, hijo, hablas pero correctamente, mira, vas a ser un perfecto predicador de la palabra. Vas a ser evangelista para que se te quite. Y por último y muy delicado, Efesios 4, versículos 30 al 32. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día
de la redención. Y bueno, me quiero detener aquí. No agravien al Espíritu Santo, no lo insulten, porque dice la Escritura que es el único pecado que no es perdonado. No insultemos al Espíritu Santo, ni con nuestra actitud, ni con nuestros pensamientos, mucho menos con nuestra boca. Versículo 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense los unos a los otros, tal como Dios nos ha perdonado por medio de Cristo Jesús. Insultar al Espíritu Santo es blasfemar contra Él, para lo cual no hay perdón, dice Mateo 12:31. No sé si me lo puedas poner. Insultar al Espíritu Santo es blasfemar contra Él, para lo cual no hay perdón. Cualquier blasfemia, cualquier otro pecado podrá ser perdonado, pero menos la ofensa al Espíritu Santo. Así lo dice el Señor. Así lo dice el Señor. Pero tenemos a Jesús, amados, y si estamos aquí es porque hemos sido perdonados. Si estamos aquí es porque hemos sido redimidos y Dios nos abraza en su infinita misericordia. Por eso Dios quiere que caminemos alineados a su palabra. Dios quiere que estemos constantemente conforme a su corazón, que nos amemos, que nos perdonemos, que tengamos palabras de bendición. La ley es dura, amados, la ley es dura, pero en amor es posible cumplirla. En amor es posible cumplirla. Si nos amamos los unos a los otros, si ponemos al Señor por encima de todo, si nos perdonamos, si pedimos perdón, entramos rápido en justicia, desesperadamente corremos a buscar el auxilio de nuestro Padre. Si hacemos todo eso conforme a su palabra, conforme a lo que estábamos leyendo, si hacemos todo eso, vamos a caminar alineados. Si desesperadamente buscamos de Dios en todo momento, vamos a caminar alineados. Así que póngase de pie porque vamos a celebrar la Santa Cena.